El penitente de Obruch. Esta leyenda, muy poco conocida por ser propia de la pequeña ciudad ucraniana de Obruch, es una de esas leyendas tan jóvenes, surgió a finales de los 90 que recién acaban de superar el ámbito del rumor urbano. Cuentan en Obruch que existe un espectro, un fantasma que algunos han visto penando de madrugada, siempre alrededor de una iglesia, siempre en noches donde la soledad ha impregnado los alrededores del sitio en que se ha aparecido. Dicen que tiene dedos anormalmente largos, que viste de negro y que tiene un rostro que evidencia juventud pese a su monstruoso aspecto, cara aplanada, boca anormalmente alargada y amplia, un ojo más grande que el otro y el cráneo deforme, terminado en una puntuda protuberancia sobre la que cuelga su larga y despeinada cabellera rubia. Todos los que lo han visto han relatado que caminaba y caminaba alrededor de la iglesia en que se aparecía, que a veces se detenía, se arrodillaba y lanzaba unos gritos escalofriantes pues tenía una voz carrasposa, grave. Pero, sobre todo, empañada por una angustia que hacía pensar en los torturados del infierno y matizada por un algo indescriptible que denotaba un odio salvaje y abismal, difícil de encontrar incluso en la peor escoria criminal. Pero lo más curioso de todo es que jamás ha sido visto antes de la 1 de la madrugada y que siempre, en todas sus apariciones, no ha habido nadie o prácticamente nadie cerca de la iglesia elegida. Es como si no quisiera ser visto, como si evitara dar a conocer su identidad. Además se cree que solo se manifiesta cuando no hay luna. Quienes han tenido el valor de acercarse le han contado que el espectro salía de su abstracción. Todos dicen que siempre estaba como absorto en sus pensamientos, que se volteaba, rugía potentemente, se tiraba al suelo delante del testigo, miraba hacia arriba con gesto agonizante y, después de que sus ojos se volvían completamente negros, su cuerpo translúcido se llenaba de fuego y el espectro desaparecía entre alaridos de dolor. Nada cierto se sabe sobre cómo empezó todo. No obstante, no más de 5 años tuvieron que pasar desde el inicio de las apariciones para que una versión sobre su origen se hiciera conocida y terminase siendo aceptada como real. La leyenda cuenta que en 1986 se dio la famosa tragedia de la central nuclear de Chernóbil. Fue el accidente nuclear más grave de la historia. Pripyat y Chernóbil se convirtieron en ciudades fantasmas. 172 pueblos fueron desalojados y unas 90.000 personas tuvieron que ser redistribuidas por toda Ucrania. Se declaró entonces una zona de exclusión, unas zonas con control permanente y otras con control periódico, todo dentro del área afectada por la radiación, área en la cual ciertas localidades, tales como Obruch, no fueron lo suficientemente afectadas como para ser desalojadas o sometidas a controles. Inmediatamente después de la tragedia de Chernóbil, unas cuantas familias emigraron a Obruch en busca de una nueva vida. No obstante, cuentan que a inicios de los 90 una viuda madre de 5 hijos llegó tras haber sido expulsada de Pripyat, una ciudad fantasma que fue declarada parte de la zona de exclusión que el gobierno soviético en ese entonces Ucrania era parte de la Unión Soviética. Decretó tras el desastre nuclear. En otras palabras, la mujer y sus hijos habían estado viviendo en Pripyat sin que los controles los detectaran, lo cual no es muy difícil de creer teniendo en cuenta que, incluso en la actualidad, existe la leyenda urbana de que en Pripyat vive gente. Según dicen, al llegar a Obruch la mujer y sus hijos fueron conducidos a la casa de un tío, donde llevaron una vida relativamente normal hasta lo ocurrido a comienzos de 1996. Solo 2 detalles hacían que su vida no fuera completamente normal. El primero, que nunca se vio salir a la calle al menor de los 5 hijos, únicamente se vio a los otros 4. El segundo, que de vez en cuando se escuchaban gritos de dolor provenientes de la casa. Sin embargo, en cierta fría madrugada todos los vecinos del barrio se despertaron tras oír gritos en una casa. Los odio, los odio. Era lo único que todos recuerdan escuchar aparte de unos cuantos chillidos de angustia, las detonaciones de una escopeta y los estoy ardiendo. Previos a la escena del joven envuelto en llamas que salió a revolcarse en la acera mientras su vida se apagaba. Tras venir a la escena, la policía encontró muerta a la madre, al tío y a los 4 hermanos del joven que al parecer se había autoincinerado. La prensa no dio mucha importancia al asunto. Nadie supo con certeza el porqué, simplemente se especuló que había existido presión policial para que el suceso cayera en el olvido. Algunos vecinos le habían dicho a la policía que a veces habían oído gritos de dolor provenientes de la casa. Alguien incluso afirmó escuchar una vez lo siguiente: mi cuerpo se quema, todo es tu culpa por quedarnos en Pripyat, vieja estúpida.
No obstante, la policía le restó importancia creyendo que era un simple individuo en busca de protagonismo. Con todo, lo último que se supo fue que, según los análisis forenses, no existía gasolina u otro compuesto que permitiese pensar que el joven se había suicidado autoincinerándose. Al parecer, era un extraño caso de combustión espontánea ligado a lo que los forenses catalogaron como alteraciones genéticas. En suma, la versión sobre el origen del espectro dice que él era el mismo joven que sufrió combustión espontánea ese día, que lo monstruoso de su cara se explicaba por alteraciones genéticas que solo él y no sus hermanos desarrolló mientras vivió en Pripyat, a espaldas del gobierno soviético, que había matado a su madre porque la culpaba de sus mutaciones y del ardor que sentía en su cuerpo, que mató al resto de la familia porque se sentía rechazado y había acumulado odio y, finalmente, que penaba cerca de iglesias porque estaba lleno de remordimiento y deseaba el perdón divino. Nadie ha explicado de forma suficientemente satisfactoria por qué el espíritu viste de negro. Unos dicen que está pagando el purgatorio en la tierra y que el atuendo negro le fue otorgado para representar la oscuridad de su alma. Otros, menos fantasiosos, plantean que simplemente vestía de negro antes de quemarse. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, la historia sobre el origen del fantasma se ha ido llenando de detalles e incluso ha llegado a figurar en ciertos foros virtuales de la web en ucraniano. No quisiera que la gente tome esto como un simple cuento para asustar, o alguna broma pesada. Puesto que a mí me pasó y doy fe de ello. Mi pasión por lo paranormal se hizo presente desde que tengo 15 años, siempre rondando por los cementerios, casas abandonadas, camposantos, etc. Todo lo que podría parecer embrujado atraía mi atención. Un buen día, leí un artículo en la web sobre el fenómeno vocal electrónico o psicofonía. Es muy sencillo, solo necesitaba un grabador y un programa especial, cuyo nombre no recuerdo. Pues bien, una noche como cualquiera, un 20 de abril, fui al cementerio que está a unos kilómetros de mi casa, arranqué el coche y llevé nada más que mi celular y una linterna. Pasé por la casa de un amigo mío para llevarlo conmigo. Aceptó y nos fuimos. Por una extraña razón, Dios sabrá por qué, uno de los portones estaba abierto. Imagínense mi emoción cuando me doy cuenta de que ese portón conducía a la parte antigua del cementerio. En aquel lugar se enterraron a varios muertos en la guerra de 1870, con varias historias. Mi amigo me dijo que no quería cruzar el portón, yo le insistí y él me dijo que no. Al final, me di por vencido y fui yo solo. Debo confesar que me arrepentí de haberlo hecho, porque en cuanto avancé solo unos pasos sentí como que alguien me miraba desde las tumbas, entonces recordé que olvidé la linterna en el coche. Decidí guiarme con la luz de la luna, ya que si salía y entraba de nuevo, levantaría sospechas a los transeúntes. Una vez que llegué al punto más viejo, encendí mi grabadora y comencé a hacer las preguntas correspondientes. No recuerdo cuánto tiempo me quedé sentado, pero sí recuerdo con solo pensarlo un sudor frío recorre mi espalda como unas vibraciones a mi alrededor, como si mucha gente estuviera pasando frente a mí. Me levanté y volví junto a mi amigo, subimos al coche y lo dejé en su casa. Al llegar a casa, decidí desentrañar la grabación. Encendí la computadora y comencé a trabajar. Al principio solo escuché susurros incomprensibles, sus nombres. Mario, Luisa, María. Al llegar a la parte en que pregunté cómo murieron, mi terror y aturdimiento fue tal que caí de la silla. Oí un grito desgarrador, como si aquellas personas estuvieran siendo desolladas en tiempo real. Me asaltaron unas terribles ganas de vomitar, me quité los auriculares y fui al baño, y mi susto fue peor. Al levantar la vista al espejo noté que habían muchísimas personas con el rostro descarnado y ojos en blanco apuntándome con los dedos descascarados. Debí de haberme desmayado, porque a la mañana siguiente desperté en el hospital. Según los doctores, sufrí una deshidratación muy seria. Me quedé allí solo unas horas, pedí un taxi y volví a casa. Decidí sentarme a leer el periódico en internet y me acordé de la grabación fatal. Me sorprendí al ver que desapareció, al igual que mi grabadora. Hice la denuncia policial, pensé que me habían robado y esa misma tarde obtuve la noticia de que encontraron mi grabadora. Mi estremecimiento fue tal que lo recuerdo vívidamente, cuando me dijeron que encontraron la grabadora en el mismo lugar donde me había sentado la noche pasada a grabar la psicofonía. Fui allí y con horror vi que mi grabadora estaba posada al lado de una placa de bronce del siglo XIX, la cual rezaba: antes de que este lugar se convirtiera en camposanto, se usaba como patíbulo de los soldados aliados.
La ejecución más fatal tuvo lugar el 20 de abril de 1869, donde 200 personas fueron desmembradas vivas.